El jueves a las 2:30 en Badajoz, un chaval de 17 años presuntamente ha apuñalado a su madre adoptiva de 60 en casa y también ha matado a su perro y luego ha llamado a la policía a urgencias para decir que había discutido con su madre y que le había agredido con un arma blanca. La madrugada del viernes, un chaval de 16 años ha matado presuntamente a otro de 19 años con una puñalada. No pudieron salvarle la vida a este chaval de 19 años que ha fallecido. La pregunta que me hago es ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Y una pregunta que va antes es ¿son de verdad nuestros jóvenes así? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad y qué va a ser de estos dos chavales si finalmente se demuestra la participación en estos hechos como autores? Bien, pues lo que va a pasar es que se les aplicará la ley del menor y que como mucho estarán internados en un centro durante unos años. Luego saldrán libres, sin antecedentes penales, y algunos de ellos tendrán otra identidad para no poder ser reconocidos, como pasó con el asesino de la katana. Yo creo que ya va siendo hora de poner encima de la mesa la ley del menor, porque cuando la ley del menor se creó teniendo en cuenta pues casos aislados o situaciones menos graves, porque había casos de menores, además menores que estaban próximos a la mayoría de edad, que cometían hechos gravísimos, como por ejemplo el asesino de la katana, pero eran casos aislados. ¿Qué está pasando en la sociedad? Que la sociedad ha cambiado. Cada vez hay más casos de agresiones entre menores, a niñas menores, estamos viendo casos de manadas, estamos viendo de chavales que tienen muy normalizada la violencia y que la ley del menor se les aplica y se van de rositas. Entonces yo creo que va siendo hora de que la ley del menor se modifique, porque la sociedad también ha cambiado y no puede ser que la vida de una persona valga menos en función de quién sea el autor de los hechos. Creo que ya va siendo hora de modificar la ley del menor. Creo, por hacer una reflexión de lo que está pasando en nuestra sociedad, es que cada vez se respeta menos el principio de autoridad. Cuando yo era chavala e iba al colegio, yo respetaba a los profesores, pero no porque fueran autoridad o porque alguien me dijera que eran autoridad. Era simplemente por el respeto que yo tenía a mis padres y el miedo que tenía a que si yo contestaba a un profesor que ya no se me ocurría, a qué es lo que iba a pasar en mi casa. Creo que lo primero, y lo he dicho muchas veces, la base de una sociedad es la familia. Y hemos sido tan progres, ¿no?, de considerar familia cualquier cosa, porque sí, ahora las familias son tan diversas, ¿verdad?, que la familia puede ser tu perro y tú. De hecho, dentro de nada que no se extrañen que haya quien se case con su mascota, ¿no?, y diga que eso es su familia. Bueno, pues muy bien. Pero los valores se han perdido. Eso es lo que yo creo. Que la gente hemos evolucionado como personas muy individualistas, que no dependemos de nadie, que podemos ser felices sin tener vínculos con nuestra familia, sin sanar los vínculos que pueda haber en una familia por situaciones que se hayan podido dar. Cada vez veo a gente que se divorcia más de su familia, que pretende vivir como una isla, y las personas no somos islas. Necesitamos de nuestro entorno familiar y a veces el entorno familiar pues no es adecuado. Pues te tienes que separar del entorno familiar, pero no como la norma, eso debería de ser la excepción. Y yo cada vez veo a más jóvenes desarraigados de su núcleo familiar, buscando otras alternativas, otras familias en redes sociales, buscando consejos en sus youtubers de referencia, faltando el respeto a los profesores, faltando el respeto a los médicos y, por supuesto, a la policía. Y todo esto amparado por muchos grupos políticos que fomentan que la sociedad cada vez sea más ególatra, más egocéntrica, más narcisista y dejando al lado a la autoridad, ¿no?, sin ningún tipo de respeto. Creo que hay que modificar la ley del menor, pero no a prisas, no a base de noticias y de modificarla como pasó con el Código Penal y la ley solo sí es sí. Es necesario que los expertos se sienten a hablar, y por expertos yo también incluiría a los docentes, a los que tienen trato diario con los menores, que se tenga en cuenta a las familias. No puede ser que cada vez haya más casos de este tipo.
Cada vez hay más casos. Un día un chaval mata a otro de una puñalada. ¿Y de qué chaval estamos hablando? Porque las noticias, claro, cuando hablamos de menores, y eso pasa también en los juzgados, hay una protección a ese menor, no sale su imagen, por supuesto, y no se informa nada acerca de ese menor. Y también es injusto que todos los menores, o que pensemos que todos los menores en España son así. Habrá que poner nombre y apellidos, aunque no salga la imagen de ese menor, que yo desde luego creo que hay que proteger a los menores, pero señores, ¿qué tipo de menor es el que va con una navaja encima? Porque cuando han detenido a este chico, por lo visto llevaba la navaja encima. ¿Qué tipo de chavales en nuestra sociedad van con una navaja encima? Yo espero que mis vecinos no. Es como siempre, el buenismo mata. ¿Qué es lo que estamos importando? Ya no se va a poder informar en ese sentido, porque supondrá estigmatizar a una parte de la población, aunque las cifras digan una cosa, no se va a poder informar en ese sentido, porque si no, aparte de que te llamen racista y xenófobo, como decía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no se puede decir que la mayor parte o que la mitad de la población que comete delitos contra las mujeres, porque los números están ahí, son extranjeros. No se debe de decir. Entonces, nada, vamos a decir que en España han aumentado los delitos, en España hay jóvenes que llevan navajas encima, en España hay bandas que cuando yo era joven no había. Y lo primero, habrá que regular al respecto y habrá que identificar el problema. Antes de regular, habrá que identificar el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, señores? Sinceramente, o sea, yo me hago esa reflexión porque tengo un hijo que crecerá y que espero que viva en España. No lo sé, con la que está cayendo a lo mejor es mejor que desee que viva afuera, ¿no? Pero digo, madre mía, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo lo estamos educando? Yo esta mañana le decía a la madrina de mi hijo, digo, yo estaba subiendo en el ascensor, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Estaba subiendo en el ascensor y un chaval más joven que yo estaba conmigo en el ascensor, se ha abierto la puerta del ascensor y ha pasado primero. Y yo dije, bueno, pues a mí este tío me parece que es un botarate. Porque a las chicas se las deja pasar antes. Y dirán, ay, qué machista. Bueno, pues no, pues son normas de cortesía que a mí me gustan, igual que yo si veo una persona mayor, dejo a esa persona mayor pasar delante. A mí me han educado así y yo voy a educar así a mi hijo y me planteaba, se lo decía, le mandaba un audio a la madrina de mi hijo, le digo, es que ¿seré yo la única persona que vaya a educar así a mi hijo? Que le diga, deja pasar primero a una chica. Pues a lo mejor soy la única persona que educa así. Pues no sé, ¿dónde vamos a llegar con esto? O que yo le diga, al colegio no puedes responder a tu profesor y si te pasa algo se lo dices a tu madre, pero al profesor no le respondas. O sea, ¿seré yo la única persona que vaya a educar en ese sentido? Madre mía. No sé, son preguntas que suelto al aire, pero me parece que la sociedad que estamos creando en España es decadente por muchos factores y que tengo miedo de que se nos coarte la libertad de expresión más a los ciudadanos, porque hasta este momento podíamos decir lo que veíamos, ya no solo lo que pensábamos, lo que veíamos, las estadísticas, compartirlas, compartir una noticia libremente, y te enfrentabas a denuncias por delito de odio, pero al menos podías decirlo. Y creo que el camino que vamos a tomar con Sánchez a la cabeza es que muchos medios se van a cerrar y que muchos canales, quizás el mío también, se cierren. Y eso me da muchísima pena, pero bueno, habrá que enfrentarse a esto porque yo desde luego siempre haré uso de mi libertad de expresión, ya sea aquí o en otra plataforma diferente, o al menos entre la gente que me rodea, porque yo, créanme que no me callo en ningún lado, ni debajo del agua me callo. Pero bueno, la reflexión que quería hacer en este vídeo es que la sociedad está cambiando, que no son todos nuestros jóvenes, son los que son, y que hay que cambiar la ley del menor, porque todas las vidas deberían de valer lo mismo. Lo voy a dejar aquí, disfruten del fin de semana y si Dios quiere, nos vemos mañana.